con las estrellas Mila M. Lo mejor del pop. Y nosotros aquí estamos en Mila M, donde tenemos para ti lo mejor del pop. Y yo, en lo particular, quiero decirles que hoy me siento muy emocionada porque tengo a alguien a quien he admirado, de quien me gustan sus canciones de toda la vida, y hoy poder platicar con él, para mí es un placer. Laureano Brizuela, bienvenido a Mila M. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo Gusto de estás, oírte. Laureano? Qué gusto. No, bueno, yo, mira, hasta me alboroté más los chinos. Dije, no, tenemos que ser el chino power este día. Los chinos. Siempre me causó curiosidad esa expresión, porque en realidad los rulos no tienen nada que ver con un chino, ¿no? Pero bueno, es una usanza mexicana y me tuve que acostumbrar a eso, porque me decían sus chinos, y al principio no sabía de qué me estaban hablando, pero bueno, esto ya tiene muchos años. Uno se acostumbró y bueno, y sí, evidentemente los chinos, como dices tú, ¿no? Oye, Laureano, la verdad es que déjame decirte algo. Aquí en Mila M nos dedicamos a vivir lo mejor de los 80, lo mejor de los 90, de los 2000. Tú formas parte de nuestra programación, pero más allá de eso, cada vez que te tocamos, la gente nos dice, es que Laureano, yo me acuerdo, y me acuerdo muchísimo de algún día que en una broma de un programa de televisión la hacía de mesero, y con esa canción me acuerdo. O sea, la gente se acuerda mucho de ti, te tenemos presente, y quiero que nos cuentes hoy, después de tantos años de éxito, ¿cómo sigues viviendo tu música? Mira, es una pregunta que al cabo de los años uno comienza a hacerse, ¿no? Al principio estás en la vorágine de producir, de grabar, de componer, de volver al estudio, de retomar tus giras, de hacer tu trabajo, y de pronto empiezas a hacer altos en el camino porque lo tienes que hacer y porque es esencial además. Puede estar viviendo nada más que subiendo y bajando de aviones, de autobuses, de carros, y a veces ni sabes dónde estás cantando una noche y al otro día ya estás de viaje hacia otra ciudad, ¿no? Creo que uno empieza a hacer valores, empieza a valorizar lo que uno hizo en base a lo que la gente te comenta. Desde que se abrió esto de las redes, tuve la fortuna de volver a congregar gente que antes estaban ligadas por medio de un fan club. Era gente completamente leal, noble a todo lo que tú hacías, y no te hacías el análisis de el por qué, ¿no? Yo sé, los medios son tan increíblemente mordaces y eficaces para imponer cosas que a veces, en el caso específicamente mío, yo siempre traté de renegar un poco de eso, de ser una cosa impuesta, ¿no? Y de que si alguien me siguiera o alguien me tomara de referente fuera simplemente porque yo estaba haciendo algo que la gente esperaba, o algo diferente, o algo distinto, o mi propuesta tenía sobre todo valores humanos y valores artísticos, decorosos y estéticos, ¿no? Y me vino bien todos esos breaks, esos tiempos de parate, porque empecé a valorizar más que nunca la importancia de la gente. Nosotros no somos, ni haríamos nada, ni seríamos absolutamente quienes somos, y dentro cada uno de sus propias dimensiones, si no fuera por la gente que alguna vez te aprobó, te dio el sí, siguió tu música, siguió tus formas de expresión, que no solamente se basan en la música. Yo siempre me he considerado un libre pensador, alguien que renunció a carreras establecidas, carreras tradicionales como es el derecho y la musicoterapia, una carrera maravillosa auxiliar de la psiquiatría, simplemente para dedicarse a esto, a ser de alguna manera un comunicador a través de mis composiciones, de lo que yo escribía, de lo que yo grababa, de lo que yo producía. Y no sabes el valor intrínseco que tiene hoy esa gente para mí. La que te dice, yo me acuerdo tal programa, tal presentación, tal canción, y el hecho es que estoy, gracias a Dios, dentro del catálogo de las radios más importantes. Y cuando me dicen Radio 1000, todavía me acuerdo de las entrevistas que hacíamos ahí sobre la avenida esta Insurgentes, ¿verdad? Y que tenía además un aparato de esos que ya no se ven, que si los quieres tener tienes que comprar alguna antigüedad
que era una especie de esos Radio. portátiles que tenían una casetera y lo más importante era el dial, porque era un dial grandote, gigante, donde la gente se sintonizaba exactamente en el 1000 del dial, ¿no? Para escuchar los éxitos y todo lo que se movía en música desde los años 80 para acá. Entonces, redondeando tu pregunta, el valor que tiene para mí el público es único. Nosotros somos realmente el resultado de la aprobación de la gente. En eso nos diferenciamos mucho de los políticos, que si no tienen aprobación se las inventan y hacen un fraude, pero se las consiguen de todas maneras. Nosotros no podemos hacer fraude. Y Es todo eso muy nos da un... genuino. Perdón. Es todo muy genuino con ustedes. Creo que sí, definitivamente, porque se basa en la credibilidad que te otorga la gente. Y no es una credibilidad de ideologías, ni de banderas, ni nada, sino simplemente la gente aprueba lo que tú ofreces o no lo aprueba. Y está el caso de que de cada 10, 15, 20 productos que surgen a los mercados, bueno, no hablo de estos últimos tiempos han roto todos los paradigmas en perjuicio posiblemente de la buena música, y muchas de las responsabilidades yo se las adjudico a las compañías disqueras. Pero bueno, venimos de una época dorada, a donde la comunión que había entre lo que el público necesitaba, la aparición de un personaje nuevo, la reacción de un radio al difundir o no su proyecto musical, era toda una comunión de cosas, era como un matrimonio. Y de hecho, eso ha hecho que, en el caso mío, y me imagino que muchos colegas de mi generación, le tengamos un profundo respeto a la radio. La radio sigue siendo para mí el emblema mundial de difusión y de imposición de criterios musicales nuevos. Aunque ahora todo el mundo dice, no, la red, bueno, de hecho estamos en medio de la red, pero la radio ahora se fusionó a la red. Y la radio adquirió la maravilla de la imagen, que antes sometía al público un poco a la imaginación, lo cual no estaba mal. El mundo de redes es que al mundo de la radio le proveyó ese plus que necesitaba la radio para que ya directamente el que se imaginaba algo de su artista o de la gente a la que seguía o de su referente musical o artístico, encontrara imagen, como la que le estamos proveyendo en este momento a toda la audiencia tuya, Claudia. Así es, Laureano. Oye, Laureano, nosotros, evidentemente, cuando te presentamos, siempre y vamos a escuchar con Laureano Brizuela, el ángel del rock, ya sabes, ¿no? No puede faltar el ángel del rock. Y contamos un poquito esta historia, pero hay como dos versiones. Existe esta versión de que tú tenías una canción que se llamaba El Ángel del Rock y que de ahí tomaste el nombre o alguien te lo impuso. Y la otra dicen que también por los músicos que han desfilado a lo largo de los años, tocando la guitarra para ti, la batería, el bajo, han salido grandes representantes del rock mexicano. ¿Cuál de las dos nos quedamos? ¿O las dos son ciertas? ¿O cuéntamelo todo? Tú de viva voz. Mira, las dos son ciertas y empezamos voy a empezar por el principio, si me lo permites. Pero por supuesto. Yo estaba ya convencido de que era el tiempo de volver, y esto fue en el año 83, 84, en que me pongo a escribir. Yo había dejado de cantar cuando emigré de Argentina, que puedo decirlo con mucho orgullo, traía un éxito precedente importante. De hecho, me llevó en viajes hasta Nueva York. En Puerto Rico me gané el Festival Internacional del Disco en el año 76, 77. Ahí conozco artistas y productores muy importantes de la isla que estaban muy ligados a Nueva York. Me hacen una propuesta interesantísima de que cuando yo decidiera sería bienvenido en la isla para componer, producir artistas de ahí. Evidentemente vieron en mí un cierto tipo de naturaleza que permitiría que yo les diera un plus a lo que sonaba en la isla, que en la isla sonaba bomba, plena, salsa, porque estaba muy ligado a Nueva York, y las baladas eran
baladas de corte bastante anticuado, no era lo que se escuchaba ni en toda Latinoamérica, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Y tomé esa decisión, me mudé en el año 77 y durante 6, 7 años me dediqué a producir artistas de la isla. De hecho, traje proyectos a México, eso me ligó con México de una manera muy, muy interesante porque me ligó con los presidentes de las compañías. De hecho, hice una gran y profunda amistad de un hombre que todavía extraño mucho porque de esos hombres ya no existen en la industria internacional del disco, Nacho Morales, que era el director de Discos Melody, un gran descubridor de estrellas. Eso es lo que está faltando hoy. No hay gente que esté buscando estrellas, están buscando el éxito fortuito, pasajero y plástico. Pero bueno, volviendo a ese momento, en el año finales del 77 emigro, siendo un chamaquito, porque yo había dejado en tercer año de Derecho mis estudios en Buenos Aires, porque había grabado para la CBS Internacional, con base en Argentina, y el primer disco fue un éxito rotundo. 596.000 copias vendidas en menos de 3 meses, y eso son cifras que hoy yo no sé si se escuchan tan fáciles, pero ahora que tenemos las redes y escuchamos de billones de bajadas, no escuchamos 500.000 de discos vendidos, físicos. Claro. Es bastante difícil eso. Sin embargo, eso me nutrió a mí como para saber que yo necesitaba un perfil nuevo, necesitaba música nueva, necesitaba integrarme en ese momento, el país más importante posiblemente de Hispanoamérica por la calidad musical de lo que se movía en México y además por la cantidad de público y la cantidad de eventos y lo musical que era, que era en ese momento este país. Le comento a Nacho Morales que en el año 84 yo estaba ya escribiendo mi propio álbum, que había decidido dejar de producir a nadie por el momento y que toda la experiencia adquirida me había dado la certeza de lo que yo quería hacer. Sabía que en México no estaba permitido el rock en español. Con eso no quiero decir de que no existieran movimientos subterráneos. Sí, claro. Aquí estaba el Tri, aquí estaba Botellita, aquí estaban los del Quinto Patio, estaba Kenny, que estaba dando vueltas por ahí para ver si alguno la escuchaba o no. Estaba Kerigma. Sí. Grupos muy, muy buenos de chicos muy talentosos. Y en ese momento que yo grabo, Nacho Morales con Melody estaba haciendo justo una fusión con una gran televisora, la única que existía en el país, y me dice, mira, Laureano, quiero saber lo que estás grabando. Y yo le digo, vente a Nueva York, vente a escuchar lo que grabo. Y me faltaban un par de temas y me faltaba el tema emblemático. Y ahí voy a tu pregunta. Y perdón que haya hecho esta pequeña historia, pero es para ubicar sobre todo, yo sé que mucho de mi público la conoce, pero para los que no saben, los quiero poner en perspectiva. Viene a Nueva York, escucha lo que estoy haciendo, me dice, te iba a dar una mala noticia de que en México no me van a permitir a mí difundir rock en español. Todas las emisoras de radio, de alguna manera, tienen un poco el dedito, ese dedito oscuro, pero silencioso y no oficial que a veces pone el Estado cuando quiere cometer vetos y censuras. Me dice, y no les gusta lo que está pasando en Sudamérica con el rock en español, al Estado, al gobierno. Y tienen miedo de que eso se convierta en un polvorín si es que empezamos a darle difusión a cosas muy interesantes que sabemos que están pasando en el sur. Pero yo no tenía nada que ver con el movimiento de rock nacional argentino. Yo ya me había desprendido hacía varios años, ya estaba muy pegado al mercado norteamericano. Si quería grabar lo que yo consideraba la música natural para mí, las dinámicas que yo quería establecer conmigo, como dicen los gringos, rock oriented, orientado hacia el rock. ¿Por qué? Por el esquema de producción, el concepto de banda, el concepto de lo electrónico por encima de las grandes orquestas, un concepto que yo en ese momento admiraba muchísimo y no quería llegar a sonar como sonaban las bandas americanas, las bandas inglesas sobre todo. Los ingleses no saturaban de distorsión, los ingleses eran un poco más románticos. Qué cosa curiosa, y conservaban un tinte extremadamente melódico en sus composiciones. Total, oye mi producto y me dice, yo le entro. ¿Por qué? Porque veo que es diferente, además el concepto y el sonido es americano, las dinámicas son completamente sajonas, pero con
con letras en español, y tus letras son motivacionales, son inspiracionales si se quiere. Estás hablando del hombre, estás hablando de la naturaleza humana, de sus necesidades. Cuando yo cantaba fuerte, soy un hombre, y ese tipo de cosas que le impactaron a Nacho. Y me dice, ¿qué te falta? Me falta el tema del álbum. ¿Cómo que el tema del álbum? Y le digo, he estado observando todos los álbumes que salen de bandas orientadas hacia el rock, solistas no había muchos, siguen sin haber muchos, son escasos y contados. Y todos tenían algo emblemático en donde se fusionaba y se casaba lo social con lo humano, con lo espiritual, y a veces, y esa era la parte que más me gustaba a mí y me despertaba curiosidad como compositor, como escritor, hasta la ciencia ficción, visualizar lo que pudiera pasar en un mundo deshumanizado, lo que pudiera pasar en un mundo que siempre estaba al borde de la guerra. Si no era entre países hermanos, era entre continentes, y si no en forma global, siempre estábamos y seguimos padeciendo de la estupidez humana. Y sobre eso yo quería abundar. Y fíjate que estábamos pasando esos días exactos, hablo de finales del 84, principios del 85, la crisis de los misiles. Y voy dirigido ahora a los millennials que nos van a escuchar a través de esta Millennial Radio 1000, ¿no? Quizás no saben lo que era la crisis de los misiles. En un momento dado ya las amenazas no eran de viruses, eran de misiles atómicos. Y había una cortina establecida física, un muro como el que quiso crear Trump. Pero al final los mexicanos terminan robándole la parte del muro. Así que, como ya sabemos, los muros no sirven ni existen. Pero ese muro de Berlín era un peligro. Y veíamos cómo crecían de un lado y de otro las amenazas de lo que era el comunismo contra el capitalismo. Y yo en Nueva York escribiendo decía, el primer misil va a volar sobre Nueva York. Y ahí me surge la idea de un personaje que sobrevive a la estupidez humana y a la estupidez nuclear. Y escribo la canción del Ángel del Rock, que habla de un momento en que, pasado ese impacto de una explosión nuclear, alguien en medio de los escombros y en medio del humo y de una ciudad destruida, emerge, pero emerge cantando, que creo que es la más pura de las expresiones humanas, espirituales. Wow. Su capacidad de hacer música. Creo que la música es el arte sobre todas las demás artes, definitivamente, y sin entrar en pleitos con escultores, con pintores, con escritores. Yo creo que la música apela a esa naturaleza que tenemos inserta genéticamente en nuestro espíritu, que hasta el día de la fecha no sabemos definir, que está muy ligada a eso que también concebimos como alma, y que tampoco sabemos ni dónde está, ni de dónde viene, ni para qué nos sirve, pero sí, en el uso diario nos damos cuenta que al cantar revitalizamos nuestra espiritualidad, nuestra parte positiva como animales mamíferos que somos. Y dejamos de ser animales para convertirnos en seres con humanismo, en seres humanos que pueden expresar ansiedades, inquietudes y propuestas espirituales. Y así surge el Ángel del Rock, un personaje que demuestra a lo que sobrevive después de una hecatombe así, de que la primera expresión del ser humano es la música. Y si el ser humano se erige de vuelta después de una tragedia y canta, quiere decir que lo último en morir es el espíritu del hombre. Y esa es la verdadera historia del Ángel del Rock, que de hecho cuando presentamos parte de este álbum, cuando me aprueban presentarlo, y eso te quiero comentar también esto, hasta el día de la fecha se sigue hablando en los mundos políticos de si hay censura, si no hay censura, si hay vetos, si no hay vetos. En aquel tiempo sí había vetos, y no dudo de que todavía lo sigan habiendo. Más sutiles, pero lo siguen habiendo. Me tuve que sentar con el secretario de Gobernación para que escuchara mi álbum y me dijera frente al señor Morales, está bien, está bonito, no molesta. No te lo puedo Entonces creer. Yo dije, huí de la Argentina porque el veto de los militares era tan absoluto, tan total, que si tú decías no estoy de acuerdo, te morías. Punto. Y me encontré con
con un México artístico, musical, de grandes tradiciones. Yo sabía escuchar cuando era niño música de México en mi casa. Mi papá era fanático de Pedro Vargas, del Padre Mujica, que yo creo que mucha gente ni sabe que existió el Padre Mujica. Y yo vivo hoy en el pueblo donde habitaba el Padre Mujica, un gran tenor, tan bueno como Pedro Vargas. Ortiz Tirado, otro gran tenor, el trío de los Panchos. Yo escuchaba esa, bueno, ni hablar de César Mejía, de Cuco Sánchez, de Negrete, de Solís. Era la música preferida de mi padre. Mi padre era un musicólogo natural y le encantaba oír música, sobre todo de México, mira, y música clásica. Él escuchaba música clásica y música de México. Bueno, total, cuando me dice eso, no molesta, yo lo miré y por dentro decía, ¿qué sabrá este señor, más allá de un discurso de politiquería, de música? No sabe nada, pero bueno, son las reglas del juego. Qué bueno que me aprobó. Nacho Morales salió triunfante de ahí. Dijo, wow, lo logramos. Mañana mismo me comunico con todos mis amigos de todas las emisoras del país, vamos a meter tu primer single. ¿Ok? Era una aventura, y la aventura resultó en que cuando lo presentamos en televisión 2 semanas después, 3 semanas después, ya estaba sonando. Empezó a sonar muy fuerte, fíjate, en el norte, en Monterrey, que quizás por la influencia que ellos tienen de música, mucha música norteamericana, quizá les llegó, esas dinámicas les llegaron más rápido. Después pasó a Guadalajara y después explotó en el DF, definitivamente. Y tuve en tu radio un aliado gigantesco porque me programó muchísimo, me puso ante el gusto de la gente y de hecho hicimos muchísimos eventos con tu emisora, de promoción y de presentación y firma de autógrafos y eso. Pero a partir de ahí, y ahora que lo mencionaste, las bandas, yo exigí que la primera presentación en televisión que se hizo en un masivo, estos que solían hacer los domingos en esta gran televisora, Sí, que era la única, yo ya tenía ensayado todo mi álbum con una banda maravillosa que era Kerigma. En mi contrato yo había impuesto de que lo mío era un concepto no solamente auditivo, sino visual, y que yo quería que siempre, aunque sea en una presentación de 3 minutos y donde no hay tiempo ni siquiera de tomar sonido, y hay que hacer un playback. A huevo que hay que hacerlo, punto. No estoy en contra de esos puristas que dicen, no, el músico de verdad toca. Sí, pero hasta Sting, cuando tiene que hacer televisión, tiene que doblar. Y lo tuvo que hacer cuando vino a esos programas de los domingos. Y lo tuvieron que hacer muchísimos músicos. Una cosa es la actuación en vivo. La actuación en vivo, bueno, ya te obliga y te ofrece todo el término de tiempo y de acomodación y todo para que tú montes un escenario digno, para que pruebes sonido y llegues a la gente con el pretendido mismo sonido que le mostraste en tu grabación. Esa es tu mejor carta de presentación, ¿no? En fin, Kerigma me acompañó en ese primer evento, un evento precioso, multitudinario en Tabasco, precisamente, en Villahermosa. Había cerca de, no sé si 40, 50.000 personas. Y no sabes qué dicha de ver que la reacción de la gente, porque era la primera vez que veían, a ver, lo más moderno en ese momento, lo más contemporáneo, eran las audaces camisas de seda de Manuel, que las traía de Italia, con hombreras y qué sé yo. Y de pronto aparecieron todos estos peludos con trajes de piel, guitarras eléctricas, que de hecho ninguno de los baladistas o ninguna de la gente pop llevaba músicos, porque rápido tanto la televisora como la disquera te decían, no tenemos que pagar cuotas de músicos, ¿para qué? Si es playback, etcétera, y esto va así, no hay tiempo de tomar sonido, canta tú solo y ya está, para que la cámara te enfoque y no nos distraigamos con los músicos. No, yo voy con la banda que la gente oye que suena detrás. Y esa banda tiene que, cuando se oiga un solo de guitarra, tiene que haber un guitarrista haciendo el solo, ¿no? Y los palos de la batería tienen que ir consecuentes a lo que la gente está viendo y oyendo. Y lo tuvieron que cumplir. Y creo que fui el primer artista, de hecho, en esos programas donde no hacía falta poner músicos porque todo iba pregrabado, a donde realmente se mostró al artista con una banda atrás, sonando como si estuviera prácticamente en vivo. Y estaba también doblado porque los músicos tocaban además detrás. En fin. Esa es la historia del Ángel del Rock, y a partir de ahí Kerigma viajó a Japón, me quedé sin banda, con Kerigma había presentado el álbum ya en una discoteca muy famosa del sur de la Ciudad de México,
Y empecé a ensayar gente. Entre ellos ensayé un grupo que se llamaba Las Insólitas Imágenes, que le agregué un tecladista porque me hacían falta teclados, y ahí entró este chico muy talentoso de Bonnie y los Enemigos, y ensayamos juntos. Y ahí empezamos a hacer presentaciones. Al poco tiempo reformé esa banda, me quedé posiblemente con el que yo consideraba lo que más necesitaba de esa primera banda que había tenido con Las Insólitas, y me quedé con Markovich, y creo que fue una buena elección, porque era el mejor músico de la banda definitivamente, y me aportaba a mí las mismas tesituras de guitarra que yo había grabado en Nueva York con músicos geniales, y él lo hacía perfectamente bien. Y a partir de ahí, bueno, toda esa historia, empezamos a hacer muchos eventos multitudinarios, y en la primera presentación en televisión, el conductor leyó la portada de mi disco, vio que yo estaba sobre una maleta plateada con alas azules atrás, y arriba decía el ángel del rock, y dijo, ¡el ángel del rock! Y de pronto una canción se convierte en tu mote, en tu apodo, en tu distintivo forever, porque la gente ya no me reconoce a mí, sino reconoce mi concepto musical como el de la música del ángel del rock. Oye, Laureano, dime, y ahora que estabas hablando de esta nueva manera que tenemos de conectarnos, que sí es complicada, que si no, que si vivimos en medio de la red, te vas a acercar a la gente que, pues independientemente de que esté en su casa cuidándose, etcétera, necesita de la música. ¿Vas a hacer algún concierto? ¿Vas a hacer alguna presentación? Mira, estamos planeando he estado viendo toda la gente que se estuvo presentando, y algunas de las presentaciones, y esto dicho con todo respeto, las he considerado deplorables porque no están todavía excelentemente bien articuladas las formas del streaming, ¿no? Es complicado. Yo ya he hecho en streaming, he hecho videos que los he subido a mi canal oficial de YouTube, pero hacer ya un concierto, lo estamos viendo con mi gente, necesitas, para empezar, un foro donde tengas todos los elementos, claro, y prácticamente una realización de un concierto en vivo. Nada más que lo tienes que hacer desde un foro cerrado y después contar con plataformas que no fallen. Ese es el problema. Totalmente. Posiblemente, y he estado viendo streamings de otros países. Aquí a lo mejor tenemos ya un pequeño dilema que discutir con las proveedoras de servicios de Internet, que a veces se ven completamente colapsadas, posiblemente porque no nos están dando las señales ni las potencias que requerimos, y ni aún con la intervención de estas compañías que son las que se encargan de vender el etiquetaje y todo lo demás, ni aún así han logrado llegar a finales demasiado exitosos. Algunos que otros han salvado la situación, pero estamos precisamente en ese análisis, y posiblemente, si no es a fines de septiembre, será en principios de octubre que tendremos la ocasión de presentar un concierto en streaming. Lo estamos preparando con mi banda. Yo estoy viviendo en el interior del país, pero mi banda está en México, y estamos analizando los 2 o 3 foros posibles para hacerlo. Y que se nos garantice de verdad, lo que es bastante difícil, de que no va a haber saturación en la banda de red, y que no se nos va a caer la señal. Claro. Porque cobrarle a una gente, y esto lo haríamos un poco para poder mantener el equipo de trabajo nuestro, ¿no? Aunque sea cobrando un mínimo mucho más pequeño de lo que se cobraría en un show, en un concierto, en un auditorio, en un teatro, etcétera, pero que la gente lo pueda disfrutar desde su casa, yo creo que amerita de que no haya fallas en el tema, ¿no? Y estamos sobre ese tema, pero sí, está planeado, y lo vamos a hacer posiblemente, si no es a finales de este mes, vamos a establecer los primeros 10 días de octubre para presentarlo. Cuando ya lo tengas, por favor avísanos para que volvamos a platicar, para que nos cuentes de por supuesto. Y todo. Laureano, de verdad no sabes cuánto te agradezco que nos hayas recibido esta conversación vía internet. Muchas gracias, te admiro, te quiero, para mí ha sido un gozo tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, ya sabes, Mila M es tu casa como lo ha sido siempre. Muchísimas gracias, Claudia. Tú sabes, te lo dije al principio, me une un profundo afecto y una profunda relación con esta casa, con esta radio que ha sido de las más emblemáticas de la historia de este país. Y ojalá que pronto podamos ya abrir todas estas puertas que están faltando que se abran, y podamos ir en persona y recibir gente y hacerla como lo solíamos hacer siempre, ¿ok?
Nos va a encantar. In the meantime, le mando un abrazo muy grande a todo tu equipo, a ti. Gracias por el tiempo y un abrazo muy grande a quienes yo considero que son la piedra fundamental de lo que uno hace y de lo que ustedes transmiten, que es el público. Así es, Laureano, muchísimas gracias. Te mandamos besos, sigue cuidándote mucho y esperamos pronto tenerte aquí en la cabina. Muchas gracias, Claudia. Buenos días para todos y mucha energía y mucha fuerza. Gracias. Laureano Brizuela con nosotros, señores y señores. No se vayan porque seguimos aquí en Mila M, donde tenemos lo mejor del pop. Entrevista con las estrellas Mila M. Lo mejor